Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Café La Posta, martes 15 de octubre del 2019. Yo soy Gabriela Yepes y antes de arrancar con la entrevista de hoy desde Guayaquil, quiero agradecer a nuestras marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes, que es lo más importante. Gracias a la ATM de Guayaquil, gracias a Seguro Sucre, a Six Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura en las ciudades de Quito y Guayaquil. Gracias a Azúcar Valdés, porque detrás de esta bolsita de azúcar, como les digo cada mañana, hay 180,000 empleos, es decir, 180,000 familias beneficiadas. Gracias a SmartUp, un grupo de abogados que atiende emprendimientos. Y quiero hacer también una mención especial al gobierno de Guayas y a su programa Guayas Contigo. ¿Sabían que cada mes van a los cantones de la provincia para brindar a la ciudadanía, a los guayasenses, bienestar y salud? Sin duda, una gran iniciativa por parte del gobierno del Guayas. Ahora amigos, podemos pasar directamente a las noticias en caliente. En caliente, alrededor de la 1 de la mañana de hoy, se ingresó al sistema de causas judiciales la acusación en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Se le está acusando de promover, de sostener y ayudar a un movimiento armado para alterar la paz del Estado. Y mientras eso sucede con una correísta, con Paola Pavón, por otro lado, la Embajada de México recibe más huéspedes. Ayer anunciaron que decidieron proteger y resguardar a otros correístas. Entre ellos está la asambleísta Soledad Buendía y su esposo, el asambleísta Carlos Viteri y su esposa. Es así como se unen cada vez más correístas a hacerle compañía a Gaby Rivadeneira en la Embajada de México. Por otro lado, en caliente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció a través de un comunicado que tras el decreto, la derogación del decreto 883, la subida de los precios de los pasajes queda sin efecto. Así es, y hoy la Agencia Nacional de Tránsito dispondrá que los precios que ahora están de los pasajes regresen a su valor anterior. Bien amigos, para la entrevista de hoy tengo como invitado al doctor Héctor Vanegas. Junto a él analizaremos la situación de los presos correístas y quienes están pidiendo asilo o están siendo protegidos por la Embajada de México por el presidente Manuel López Obrador. Vamos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse en la entrevista. Quiero agradecer también al Hotel Escalón, que es nuestro segundo hogar en Guayaquil, ubicado en Urdeso Central. Nos reciben súper bien, así que si están pensando en un lugar para quedarse en Guayaquil, este es el lugar perfecto que se convertirá como nosotros en su segundo hogar. Ahora ya estamos con el doctor Héctor Vanegas. Bienvenido, doctor. Muchos buenos días, Gabriela. Bien, doctor, como dije al inicio de la entrevista, realmente estamos pasando por una situación, acabamos de salir de un paro, pero ahora salen las noticias de que se están deteniendo a correístas por estar detrás de un golpe de Estado, ¿no? La primera ayer, la que se dio la noticia, fue la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. ¿Cree que realmente el gobierno tiene pruebas que comprueben que los correístas estuvieron detrás de un golpe de Estado? Después de 12 días de paro, volvemos al punto de partida. Desde el primer momento se consideró, y así por lo menos yo lo expresé, que este decreto contenía algunas medidas impopulares, innecesarias, y que iba a provocar una reacción popular, como efectivamente ocurrió. Como concejal, apoyé la moción que presentó la alcaldesa en el sentido de que el consejo tenía que desligarse del aumento de la subida de los precios en los transportes públicos, porque nosotros no habíamos subido la gasolina y por lo tanto no íbamos a subir el precio de los transportes, que era lo que finalmente afectó a toda la población. Pasemos más adelante a analizar el tema de los pasajes, que es un tema también importante, pero ahora ¿cree que el gobierno tiene pruebas para acusar a los correístas de estar detrás de un golpe de Estado? Es que a eso quiero llegar. Desde el comienzo se vino sosteniendo que atrás de la movilización popular de los transportistas primero y luego de los indios y luego de todo lo que pasó, estaba el grupo correísta.
Sin embargo, yo no veo hasta qué punto tengan evidencia de eso, porque en el tema de los transportistas ellos mismos desligaron su compromiso con los correístas, y en el tema de los indios fueron mucho más tajantes, más claros en ese sentido. Yo lo que percibo es que grupos delincuenciales aprovecharon esta circunstancia para hacer su agosto. Creo además ¿Grupos que, delincuenciales que vienen de los correístas o no, individuos de grupos la que sociedad? están en la sociedad, que son gente perversa, que aprovecharon para robar, para asaltar, para cometer todo tipo de desmanes, porque en el momento en que hay un tema de desorden, en donde todo el mundo sale a la calle, ellos también salen, pues, y aprovechan la circunstancia para cometer una serie de ilícitos. Vea, yo he sostenido y sostengo que el Ecuador no puede ser un país abierto para recibir todo tipo de extranjeros, sobre todo venezolanos. Ocurre que muchos venezolanos que recibieron asilo aquí, humanitario, son uno de los principales causantes de este tipo de desmanes. Entre todos los detenidos, usted encuentra un grupo importante de venezolanos. Pero no son todos, ¿no? Porque No, realmente pero- se estigmatiza que realmente los ciudadanos venezolanos Pero vienen a resulta causar que violencia. ellos son los especialistas en este tipo de desmanes. Vienen de un país en donde esto es común, es decir, generar el desorden, lanzar piedras, meterse a locales comerciales, destrozar, causar terror en la sociedad. Por lo tanto, resulta para mí un poco incomprensible creer que los correístas han financiado o han organizado esa sublevación. ¿Usted no lo cree? Yo no, es decir, yo soy un poco escéptico porque no veo una evidencia palpable. El solo sostener, el solo afirmar, sin mostrar documentación cierta o algún elemento cierto, genera obviamente una duda. Y yo, que he sido abogado toda mi vida y que defendí casos muy polémicos, llego a la conclusión que no siempre lo que se dice es cierto. En el caso Valdivieso, por ejemplo, se dijo que habían detenido a los autores del crimen y yo saqué a todos demostrando que el gobierno se equivocaba, gobierno correísta. Es decir, yo creo que aquí no han cambiado las políticas de persecución. ¿Cree que el gobierno de Moreno se puede estar equivocando al acusarlos a los Yo correístas? creo que están haciendo mártires a un grupo de personas que debían ser derrotadas de otra manera. Pero el momento que usted persigue sin un fundamento y mete a la cárcel sin un fundamento, genera una reacción de simpatía, no de oposición. Porque durante 12 días se dijo que los correístas son culpables. Y cuando nosotros frente a las cámaras vimos el acuerdo, el diálogo entre indígenas y ministros, nos dimos cuenta que estos indígenas son gente preparada, gente talentosa, que de manera clara le dijo a todo este grupo de ministros pelucones, de llenos de títulos y llenos de... Vagos también les dijeron, ¿no? Bueno, les dijeron de todo. Es decir, durante 12 días le dieron una paliza en las calles y en las cámaras le hicieron un knockout, a tal extremo que tuvieron que finalmente ceder y anular el decreto. Pero les dieron una lección de economía, una lección de calor popular que no lo tienen. Es decir, la persona que quiere sentir pueblo, vaya pues a los suburbios, vaya a ver lo que piensa la gente suburbana, la gente abandonada, y no hable por ellos. Es muy fácil para un rico hablar desde su casa de bienestar social sin sentir todas las angustias que tiene un pueblo. ¿Cree que ese es el gobierno de Lenín Moreno y su gabinete, un grupo de ricos que no entienden del bienestar social de la gente que necesita? Yo creo que es un gobierno que no ha sabido captar y conectarse con el pueblo. Un gobierno por el que yo voté, a pesar de que fui siempre anticorreísta, en esta circunstancia era elegir entre Lazo y él, voté por Moreno, hice campaña por él. Pero una vez que él ganó, incumplió una serie de compromisos que tenía y no se concentró en gobernar, porque gobernar no es decir, el culpable de todo lo que pasa hoy es Correa, es el gobierno pasado. Han pasado ya muchos años de gobierno y siempre hay un culpable para todo lo que pasa. Es decir, mañana se cayó la luna, es culpable Correa. Él es el que logró a través de la planificación bajarse la luna. No, pues eso no se lo puede creer ¿Y nadie. de su gabinete qué piensa? Yo creo que el gabinete cometió una serie de errores, porque cuando después de 12 días usted encuentra una cifra de muertos importantes, encuentra muchos heridos y encuentra una represión de una cantidad enorme de personas detenidas, usted se da cuenta de que a pesar de que hicieron todo eso, el pueblo no se fue a la casa, siguió en la calle. La política de represión fue equivocada. Creo, como lo dijeron los indígenas,
que en el caso de la ministra Romo, en el caso del ministro Jarrín, deben salir del gabinete para oxigenarlo, para permitirle al presidente tener una nueva visión. Yo incluso creo que hasta el ministro de Economía debería salir y traer algún indígena. Los tres ministros deberían salir del gobierno. Un indígena de este grupo para que le dé una lección de qué es lo que quiere el país y qué puede hacerse. Porque resulta que las medidas no pueden ser para beneficiar a los ricos y perjudicar a los pobres. Las medidas en todo gobierno tienen que ser equitativas, pero sobre todo tienen que afectar a los que más tienen. Estas medidas que usted comenta, las medidas que lanzó el gobierno y que ahora se echó para atrás con el decreto 883, fueron medidas económicas que se tomaron para el beneficio de los empresarios, como se dice, como lo decían los indígenas. Bueno, yo finalmente voy a pesar de que no tengo datos, finalmente voy a coincidir que es así, porque todas las cámaras de toda naturaleza, producción, comercio, todos los presidentes en todo el país salieron a defender las medidas. Es decir, no hubo nadie de este grupo que diga que estaban mal dadas. Entonces es muy fácil reunirse en los clubes de los niños ricos, ¿no es cierto?, que hay en todo el país, y decir que todo está bien porque les favorece a ellos, y perjudicar en cambio a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que son casi el 80% o el 90%, que dependen de reglas económicas que el gobierno se equivocó en establecer. Tanto se equivocó que a pesar de su terquedad, terminó retrocediendo. El día domingo, el gobierno, que ya era impopular, termina siendo más impopular que antes, porque no hay gobierno, hasta este momento, de lo que yo recuerdo en la vida republicana, con tan baja simpatía como este. Es decir, terminará su mandato, pero es un gobierno devastado, caído, desprestigiado y finalmente humillado por lo que pasó el domingo. ¿Usted cree que después de esta crisis y el diálogo que vivimos saldrían los indígenas victoriosos según sus palabras y el gobierno perdedor? Yo lo que creo es que ha salido victorioso el pueblo. Los indígenas solamente fueron una herramienta que supo conectarse con la necesidad o con la aspiración popular. Pero no son los indígenas los únicos representantes populares. Fueron los que tuvieron más valor. Fueron los que finalmente enfrentaron el tema. Los otros, los que medio alzaron la cabeza, están presos. Porque solamente el hecho en el caso de los correístas, sostener que tenían que marchar, el solo decir que tienes que marchar, está preso o está asilado. Es decir, los han perseguido de esta manera, que para mí es una manera perversa, injusta, indebida, y que el tiempo va a demostrar que es una manera equivocada. Porque cuando tú persigues, simplemente permites el crecimiento, simpatía y permites el crecimiento popular. Esa es la historia, si la historia no se equivoca. ¿Eso cree que va a pasar con el movimiento correísta? ¿Va a ganar fuerza tal vez para unas elecciones 2021? ¿O ya lo que insiste tanto Rafael Correa, ayer lo hizo con el medio F, unas elecciones anticipadas? ¿Cree que eso va a lograr? Yo no creo que haya elecciones anticipadas. Soy demócrata, soy concejal de mi ciudad, creo en la expresión popular cuando vote y cuando elige. Creo que cuando el pueblo decide, uno tiene que respetar la decisión. Porque, vea, es muy fácil. Cuando Alfaro llegaba en su quinta presidencia al país, terminó ganando la elección. Y entonces un grupo de ricos reunidos en el Club de la Unión se decían entre ellos, pero si Alfaro no lo quiere nadie, ¿cómo gana? Y un mesero le dijo, solo el pueblo. Es el pueblo el que decide, no las minorías. Por lo tanto, si Correa logra conectarse con el pueblo, evidentemente que tiene una simpatía. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué en Argentina la Kirchner, que ha sido perseguida por el gobierno actual, le han iniciado una serie de procesos judiciales? Está a punto de ganar la elección presidencial en binomio con el señor Fernández. ¿Cómo se explica esto? Hay algo que no puede entenderse. No, sí se entiende. El señor Correa, vea que yo soy anticorreísta y lo digo y no estoy con él, pero el señor Correa durante 10 años, a pesar de todas las barbaridades que cometió, dejó puentes, dejó hospitales, dejó edificios, dejó bienestar al pueblo. Y en estos 2 años y medio, ¿qué ha hecho este gobierno? Claro, pero digamos también si hacemos un balance y ponemos en una balanza todas las obras, que es un símbolo de todos los correístas, ¿no? Las carreteras, y por el otro lado toda la plata que se llevaron, 70.000 millones de dólares según el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, esa afirmación tiene que ser probada judicialmente. Mientras no esté probada, es una suposición. Pero lo que sí es cierto... Todavía hay papeles, en Contraloría hay papeles que demuestran que hubo sí, sobreprecios, pero a ver, yo lo que soy es abogado. Yo no soy ni arquitecto ni ingeniero.
y yo no creo en pruebas que no están demostradas judicialmente, porque es muy fácil levantar infundios. Vea, le voy a dar un ejemplo. Aquí mataron a un hincha llamado Arenita. La policía dijo el asesino es Lagartija, un hincha de Emelec. Tenían el arma, tenían testigos y tenían a un detenido. Era muy fácil. Yo asumí la defensa de la víctima y demostré que Lagartija no lo mató, que lo mataron un grupo de policías. Les demostré enseñando una serie de videos y pruebas que yo conseguí. Por lo tanto, yo soy un hombre muy escéptico en creer que las cosas son como se dicen mientras no se demuestra verdaderamente eso son ciertas. En este país se han creado muchas pruebas, hay mucha gente presa e inocente a través de pruebas ficticias creadas de manera malintencionada. Se lo digo yo que soy un litigante que ha recorrido todo el país, no es que ha defendido solamente en Guayaquil. Por eso yo me reservo la duda. A mi edad, Gabriela, yo ya soy más escéptico, yo no soy de los que siguen una verdad que se dice mientras no se demuestre que sea cierta. ¿Usted no cree entonces, usted no creería en el cuaderno de Pamela Martínez? Pero si ella misma ha dicho que el cuaderno lo elaboró después de que fue detenida. Ella misma ha dicho que lo hizo recordando hechos posteriores a el momento en que ocurrieron, es decir, 4 años después. Es difícil que, vea, ni yo tengo la memoria que siempre me he jactado de ser, siempre fui el mejor estudiante de mi generación, con una memoria privilegiada, ni yo puedo recordar qué pasó hace 7 años y dar la cantidad exacta, $1,250 con 30 centavos para tal persona, y luego llenar una serie de cantidades de memoria. Eso es imposible. Eso es algo que fue hecho seguramente en compañía de alguien que le iba dictando y que iba llenando. Se probó que el cuaderno, por ejemplo, no era de ese año en que supuestamente se elaboró. Eso ya vicia la prueba. Esa prueba es creada. Es lo que yo creo como abogado que soy, como litigante que he sido toda mi vida, y genera una duda muy, muy grave. Por lo tanto, si usted quiere perseguir a una persona, no le invente delitos, sígalo por lo que realmente se puede hacer. Porque al no poder probar los hechos, usted ha demostrado que tiene un gran poder de persecución y que hay un inocente al frente suyo que resistió y que le ganó. ¿Cree que realmente de ese error ha cometido la Fiscalía General del Estado y el gobierno? Porque tenemos antecedentes y recordamos el caso de Olavini, que hasta ahora no se sabe de qué lo están acusando, y el más reciente, que se detuvieron a un número de 17 venezolanos y les tocó dejarles libres a la mayoría, porque realmente no se pudo probar que ellos estaban comunicando o enviando las fotos de la movilización presidencial a Venezuela, digamos, que es como que lo que se presumía. Ha cometido errores la Fiscalía. Pero no solamente errores, sino que ha generado una serie de expectativas en complicidad con la policía en algunos casos. Es decir, por llamar la atención, por pretender demostrar ser exitosos, han creado falsas afirmaciones que finalmente se les ha caído. Es decir, son culpables, el caso de los venezolanos, a los cuales yo rechazo y quiero que se vayan todos, pero son culpables porque tienen teléfonos. Caramba, eso no nos hace culpables de nada. Son culpables porque tienen $4. ¿Y eso cómo nos hace culpables $4? No, o sea, usted tiene que encontrar de qué forma el delito, a través del nexo causal, vincula a la persona que supuestamente ha cometido la infracción. Pero no solamente es la afirmación, porque la afirmación, la denuncia, es perversa cuando no se demuestra el hecho. Lo que pasa es que cuando usted acusa a alguien, toda la prensa lo aplaude. Cuando ese alguien sale inocente, ni siquiera hay un espacio en el periódico que diga se equivocaron. Esa es la consecuencia de un país como este, en donde el escándalo social, donde la televisión, los medios de comunicación hacen escarnio de una persona que resulta ser víctima de una gran persecución estatal. ¿Cree que eso están haciendo los medios de comunicación ahora durante este gobierno? Creo que han cometido algunos errores. Y estos errores son fatales porque no puede, por desafecto, atacarse a una persona y no darle la equidad de la defensa. Creo que en ese sentido debe corregirse, porque además la Constitución así lo establece. Pero hoy, lamentablemente, vivimos en esta época aparente de terror, en donde después de que fueron derrotados el gobierno por un grupo popular, entre ellos los indios, que se levantaron, se pararon. Vea, yo tengo 54 años. Jamás en la historia de estos 54 años que yo tengo de vida, un paro ha durado 12 días. Jamás. Este es un récord.
Es el más fuerte de la historia, ¿no? Y jamás ha tenido todos los efectos que tuvo este paro. Es decir, porque los gobiernos al segundo día han llegado a un diálogo. Aquí no se aceptó el diálogo, sino cuando las circunstancias ya fueron completamente adversas. Quisieron, a través de la terquedad, de la tosudez y del mal asesoramiento, sostener medidas que eran impopulares, creyendo que los indios se iban a cansar y que el pueblo se iba a cansar. Y eso no ocurrió. Para evitar que haya más gente en las calles, prohibieron a las universidades que den clases, a los colegios que den clases, porque si no tenía usted estudiantes en la calle. El descontento existe y no se lo puede ocultar. No se lo puede ocultar. Es decir, creo yo que esta es una enorme lección que llama al gobierno a conversar con la gente. Antes de tomar una medida, tiene que socializarla. Y no socializarla entre ricos, sino con la gente que va a afectar. Doctor, ¿usted cree que el gobierno de Lenín Moreno y su gabinete no pudieron analizar o saber que se les venía este paro tan grande? Creerían que serían unos 3 días, no lo midieron como las magnitudes que vimos en estos días. Vea, un gobierno tiene que ser soberano, independiente y republicano. No puede someterse de rodillas al FMI. Eso no, porque entonces en ese momento usted ya no es un presidente, sino un esclavo de un gobierno o de un sistema económico extranjero. Usted tiene que defender lo que beneficia a su país y a su gente. Y no puede estar viviendo de quejas. ¿Para qué fue entonces presidente? Si fue presidente, tiene usted que dar soluciones. El que se queja es el pueblo, pero no el presidente. El presidente tiene que buscar caminos con su grupo, con su equipo. Y un camino que encontró el gobierno fue el FMI, realmente, porque de alguna forma la plata la necesitamos y la consiguió del FMI para que nos desembolse esa plata. Sí, pero ese camino, bajo ningún concepto, puede afectar a la clase popular. Vea, es que esto no es de hoy. En toda la historia usted ha visto que medidas impopulares hacen levantamientos. En algunos casos tumban gobiernos, tumban reyes. En otros casos, aquí la sacó barata, aquí solamente revocó una medida, pero no le tocó ceder la presidencia, la sacó barata. Yo ¿Cree que existía esa posibilidad en estos días de que finalmente Yo creo que a diferencia del pasado, muchos grupos políticos se resistieron a pensar en esa posibilidad. Yo no estaba en el país, yo escuché que él decía, si el pueblo me pide, yo renuncio. Bueno, yo no sé si todo lo que pasó no es un pedido, pero es evidente que él entendió un mensaje claro. Aquí no se puede tomar medidas de manera unilateral, hay que conversar con el pueblo, hay que entender que hay nuevos dirigentes, que este paro ha permitido que nazcan, y hay que entender también que la casta política vieja, la dominante, está en su retirada. Es decir, es el momento de un cambio generacional y yo tendré, y usted seguramente más que yo, el tiempo suficiente para ver esa nueva casta, tomar una nueva posta y cambiar en la estructura del país. Bien, doctor, ¿cree usted que ahora, después de que el gobierno haya dado un paso atrás, después de varios días que se negaba a decir que va a derogar ese decreto, finalmente terminó haciendo lo que era un gobierno rehén, que cualquier movimiento, tal vez un partido político, salga a las calles a solicitar algo y el gobierno finalmente va a ceder? A ver, yo no estoy en esa afirmación. Creo que en este tema puntual, todo el país, no solamente los indios, es que es todo el país, coincidió en que las medidas eran innecesarias. Claro, si usted se iba a los barrios de los ricos, ellos van a decir que estaban bien, pero es que ellos son los menos afectados. Pero el país, el gran pueblo, estaba afectado, porque es que subir la gasolina significa subir también el transporte público. Hay familias, Gabriela, que viven con el centavo, es decir, si tienen 4 personas que salen todos los días o al colegio o a trabajar, significa que tienen que pagar todos los días el transporte y que estaban pagando un valor y de repente suben a 40 centavos. Esto se multiplicaba para 4 personas y esto por día y por mes era quebrar a una economía de una familia. Entonces, no, y además de eso usted subía los precios de los alimentos y subía todo lo que implicaba el subida de la gasolina. Por eso es que la medida no iba a sostenerse. Era una medida impopular desde el comienzo y no posible. Y eso cualquier ministro de Economía lo entendía. Cualquiera, es decir, desde que yo tengo memoria, nunca se han tomado este tipo de medidas tan agresivas. Cuando el presidente Bucarán quiso subir el gas,
le costó el puesto. Entonces, hay cosas que uno tiene que recordar con claridad. Aquí 3 presidentes han caído, Baguat, Bucaram y Lucio, casualmente porque tomaron medidas que no convencían al pueblo. Pero digamos, abogado, un presidente debe valerse de su costo político, estar pensando en que voy a ser popular, la gente no me va a votar de este puesto y por eso no voy a tomar medidas que tal vez pueden resultar necesarias, van a afectar, pueden ser dolorosas, pero pueden resultar finalmente necesarias. El presidente debería estar pensando en su costo político. Es que el presidente está aquí para cuidar el destino del país, para pensar no en su costo político, sino en lo que es mejor para la gran mayoría del país. Es decir, si yo puedo buscar otra alternativa, y los indios se lo dijeron, existen otras alternativas, A, B, C, D, Y, y el ministro de Economía estaba mudo, callado. Es decir, que una persona indígena, con claridad numérica, con datos precisos, lo corrija pues a un señor que supuestamente tiene 1000 títulos dentro y fuera del país, pero que no sepa lo que sabe el indígena, resulta increíble, porque él es el que da el criterio, el que le da la salida al presidente. Y los indios, con mucha claridad, con mucho dominio de cifras, de información, que es pública, porque no es reservada, lo dijeron. Ese día yo vi como una pelea de boxeo, cómo lo noqueaban al gobierno con datos, con precisión, con claridad. El gobierno no llegó preparado a esa mesa. Estos estaban conversando entre ellos mientras los indios estaban preparándose con números, con profesores, con cifras. Es decir, su lucha no solamente fue en la calle, fue una lucha de preparación académica, de convencimiento. ¿Quién en el país puede dudar que lo que los indios decían era claro, era sincero, y era directo, y era posible? El gobierno no pudo rebatir. Cuando medio quiso hablar, el ministro de Economía le embarró más, queriendo imponer y mantener la medida económica contra la que todo el mundo estaba en contra. No, uno no puede ser esclavo de grupos extranjeros. Uno tiene que entender que este es su país y que tiene que defender a su patria y a su pueblo de la mejor manera. El gobierno puede tomar medidas y puede dirigir el Estado, pero ya déjese de quejar del gobierno anterior, pues. Todos los días se habla del gobierno extranjero. Yo no he visto en ningún gobierno de toda mi vida cómo un presidente solo se refiere al anterior. Es decir, mañana, si no llueve, el culpable es Correa porque se ve el agua. ¿Qué tiene que ver Correa con la lluvia? Sin embargo, ese es el discurso que se ha mantenido durante todo este tiempo, que ya cansa y que ya no convence. Claro, realmente la inacción del gobierno de Lenín Moreno en cuanto a medidas económicas y otras medidas sociales son totalmente evidentes, pero tampoco podemos tapar el dedo con el sol de todo el legado, de toda la herencia que nos dejó el correísmo, un país acabado, un país endeudado, con un gasto público gigante, insostenible, ¿no? Yo no digo que no, pero ya cansa de repetirlo. Es decir, a ver, si eso existe, esa es una realidad que hay que combatirla como gobierno. Es decir, hay que administrar la cosa pública con tanto talento, con tanta inteligencia que permita superar el problema. Pero ya cansa escuchar a cada rato, no, es que el culpable es Correa, no, es que, bueno, ¿por qué? Pues así ya busquen otro responsable. ¿Por qué no dicen que ellos son los responsables, por ejemplo, de un decreto que costó más de 11 vidas? ¿Por qué no dicen que ellos son responsables de casi 1.800 personas detenidas? ¿Por qué no dicen que son responsables por su terquedad, por su sudez? Que todo el país se haya levantado, sobre todo los indígenas, y hayan destrozado parte del centro histórico de Quito. ¿Por qué no dicen que no tuvieron el coraje desde el primer día de entrar en un diálogo y ya lo hicieron cuando la circunstancia era insostenible? ¿Por qué no dicen que todos estos días provocó un perjuicio económico para el país terrible? ¿Usted cree, estando yo en Lima como estaba, algún peruano, algún colombiano, algún argentino quiere venir al Ecuador de visita? ¿Usted estaba en Lima mientras estaba el paro acá en Ecuador? Fui a hacer una diligencia masónica. Yo soy masón y tuve una reunión de masones en Lima, ¿no es cierto? Me fui el día jueves. Pero, ¿usted cree que no ha afectado turísticamente al país? Lo ha devastado. Es decir, el único recurso, por lo menos viable, también fue atacado. Yo creo que el gobierno hoy debe ser sensible, debe escuchar. No es que se trata de obedecer, pero debe escuchar y debe a través del diálogo encontrar salidas que permitan el progreso del Ecuador. Falta todavía parte del gobierno y yo le deseo lo mejor a este gobierno. Ojalá que el presidente logre entender
que hacia adelante hay un destino del cual él es responsable y que la gente va a valorar lo que él haga de ahora en adelante, porque su gobierno hasta este momento ha sido, como usted lo dijo, de inacción, lleno de errores, lleno de equivocaciones, que el costo político, lo dicen las encuestas, es el presidente con más baja aceptación en toda la historia republicana, y eso es algo que no se puede negar. Es el momento de que él se siente, medite y vea hacia adelante que es posible. Él tiene las herramientas para hacerlo, tiene el poder del Estado, tiene que hacerlo sincerando las cuentas, sincerando los hechos y dejar de quejarse de lo que pasó. Lo que pasó, ya pasó, uno tiene que avanzar. Sin duda, el gobierno tendrá que actuar y lo veremos en este nuevo decreto que deroga el decreto 883. Ahora, doctor, aprovechando sus conocimientos en leyes, analicemos un poco el tema de los correístas, que ahora algunos han sido refugiados y están en la Embajada de México y otros están presos. Hay 5 correístas presos. Usted ha dicho que el gobierno tal vez no tiene pruebas y usted es incrédulo y no cree que realmente ellos estén detrás de un golpe de Estado. ¿Qué se necesitaría? ¿Qué pruebas necesita el gobierno? ¿Cuál es el debido proceso que debe seguir si ellos creen que los correístas están detrás de esto? Pero a ver, para que haya un golpe de Estado, usted debe tener el control de las Fuerzas Armadas, por lo menos de un comando de las Fuerzas Armadas. Nadie se manifestó a favor de rebelarse contra el orden constituido en 12 días de escándalo nacional. Para que haya un golpe de Estado debe tener por lo menos control de una función importante que es la Asamblea. No la tienen. Es decir, yo puedo reclamar, puedo decir, venga una elección anticipada, haya una muerte cruzada, pero eso no me vuelve a mí, es decir, bajo ningún concepto, un conspirador. Eso es parte del juego democrático en que yo he escuchado, ellos se han puesto. Y luego, durante todo este tiempo, se ha detenido a un grupo de personas vinculados por hechos de corrupción que están siendo investigados. Un grupo de personas. Otro grupo de personas que no logró ser vinculado con este acto de corrupción, es decir, con el manejo doloso de dinero público. Otro grupo de personas, en cambio, han sido vinculados por este último episodio, como asociación ilícita, como rebelión, como terroristas, como delincuencia organizada. Es decir, le han creado a cada uno de ellos un delito diferente, para de esta manera someterlos, detenerlos y callarlos. Sin embargo, no deja en mí de causar admiración de la prefecta, que desde la cárcel lanza una carta en la que dice que ella no la van a callar y que entra a la cárcel con altivez. Vea, cuando a Fidel Castro lo detuvieron después del golpe, ese sí, un golpe de Estado, él hizo una famosa defensa ante el tribunal y reconoció que él sí había participado en un golpe de Estado, pero dijo, la historia me juzgará, y terminó ganando al final. ¿Usted está comparando a Paola Pavón con Fidel Castro? No, estoy comparando circunstancias históricas. Es decir, hay personas que son fieles a sus principios y usted no puede dejar de reconocer que la señora Pavón es fiel a su creencia y la defiende con altivez. Es muy fácil para una persona y sobre todo para una mujer detenida renunciar a todo, coger un cuaderno y escribir lo que le dictan para hacer un cuaderno supuestamente de transacciones económicas. Hay personas que en cambio son fieles a sus principios y que los defienden. Y eso es algo que merece admiración, porque en un país como el nuestro, en donde todos se acomodan de acuerdo a su propio interés, es difícil encontrar gente leal. Y eso es lo que yo veo. Yo soy un hombre viejo, ya no necesito aplaudir por aplaudir. Nunca lo he hecho en mi vida y ya estoy muy viejo para hacerlo. Somos rivales, lo hemos sido toda la vida, pero incluso en esa rivalidad debo reconocer valores que no veo en otras partes. Pero doctor, por lo menos no le resulta dudoso de todas estas fotos que estuvieron ayer en redes sociales después de los allanamientos a las casas de correístas de Paola Pavón, de Cristian González y Pablo del Hierro, que eran otros colaboradores, y la inteligencia los acusa de estar organizando este motín que hemos vivido, ¿no? Se veía dinero en efectivo en la casa de Virgilio Hernández, sospechoso va a ser, había bombas Molotov. Ahí no tenemos algún indicio. A ver, vea, mijita, si yo me reúno a tomar un trago o si me reúno a caminar en la calle, eso no me hace a mí autor de una rebelión. Eso no, pero tal vez tener bombas Molotov entra a la duda. Pero eso, a ver, las bombas se usaron para algún hecho. Esto de las bombas Molotov no sé dónde las encontraron porque no tengo esa información. Tener
algo de dinero en la casa, no 100 millones de dólares. Si usted encuentra $4.000 y los lanza sobre una cama, $4.000 son suficientes para una rebelión, o $5.000. No, pues, por favor. Aquí se decía, y yo escuché antes de irme, que a los indios les pagaban los correístas cada día que estaban aquí, y calculaban que cada indio cobraba $10 por día, y que como eran tantos indios, se gastaba tanto diariamente. Y resulta que los indios de forma clara dijeron, oye, nosotros hemos traído nuestra comida, hemos traído nuestra gente, y nuestra gente está aquí. Entonces, todas estas cosas que las dijeron, que se sostuvieron, cayeron ante la evidencia. Por eso es que yo no creo todo lo que se me dice. Yo en esto tengo que ser escéptico, soy por naturaleza desconfiado y soy litigante. Y yo he visto cómo se han montado pruebas en el pasado, de las cuales yo he logrado desbaratar en casos importantes. Por eso es que permítame tener la duda y no sumarme al aplauso como foca que mucha gente hace, creyendo que lo que dice el gobierno es cierto. Yo tengo mi duda. Lamentablemente hoy no puedo ejercer porque soy concejal, sino seguramente estaría tomando la defensa de cualquier persona que pidiese... ¿Usted estaría tomando la defensa de Paola Pavón? De cualquier persona que pidiese mi servicio. Ese es mi derecho como abogado que soy litigante, ¿no es cierto? Aquí no se trata de que porque es culpable no merece un defensor. Toda persona en este país merece un defensor. Y mientras mejor sea el defensor, mejor será la defensa. Ahora, doctor, ¿cómo sería el proceso? El gobierno ahora ya tiene detenida a Paola Pavón, debería demostrar pruebas en cuánto tiempo, la fiscalía tiene 30 días para investigarlo. ¿Cómo pueden probar que realmente ella está detrás, no? ¿Cuál sería el proceso, usted que conoce? Vea, yo creo que el primer día, ante una persona que es la prefecta de una provincia, deberían enseñar esta es la prueba, cierta. Primer día. Pero es lo natural, es lo lógico, no la suposición. Usted en este país puede tener con supuestos, con presunciones, pero no puede condenar con presunción, solo se condena con certeza. Y la certeza es muy difícil de demostrar cuando no tiene evidencia cierta, verdadera y que tenga una conexión con los hechos que se lo están imputando. Y en eso, por un lado, los detenidos, entre ellos Paola Pavón, ya dijimos, ayer se anunció por parte del gobierno de México que protegerán a más correístas, entre ellos está la asambleísta Soledad Buendía y Carlos Viteri, como ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué significa esta protección por parte del gobierno de México? De estas personas que se encuentran tal vez en la embajada, que es lo que se ha dicho, no podrán ir a un tribunal, podrán defenderse, deberán atender a la justicia. No, vea, esta es una elección también bien dura. Porque cuando un gobierno como el mexicano, que no está acostumbrado a dar asilos políticos a nadie, pero cuando un gobierno como este le otorga asilo ya a varias personas, se demuestra que lo que ellos dicen es cierto, son perseguidos políticos. Pero es un gobierno de izquierda, ¿no? También analicemos, Manuel López Obrador es el primer gobierno de izquierda que fue felicitado por Rafael Correa cuando llegó al poder. Cualquiera que sea el gobierno que le dé un asilo político, se lo hace en base a un estudio de lo que está pasando. Y usted, de la visión que está observando, usted puede percatarse que lo que ellos terminan sosteniendo puede tener certeza. Oiga, para dar un asilo se revisa todo el proceso. ¿Por qué está pidiendo el asilo? ¿Es cierto que lo están denunciando es lógico, es verdadero o es montado? Y el gobierno mexicano, aceptando una realidad y aceptando sobre todo una afirmación, concede el asilo político. Que el gobierno sea de izquierda o sea de derecha no le quita ni le da mayor mérito. Ese es un presidente constitucional elegido democráticamente. No le quita mérito, pero nosotros podemos ver las líneas de tendencias que tiene, ¿no? Por eso le digo, cuando él llegó al poder, ¿quiénes lo felicitaron? Pues lo felicitaron Rafael Correa, Evo Morales, medio Maduro. mundo, medio mundo, porque en el caso de López Obrador es un presidente que después de 4 intentos fue presidente. Es decir, es un líder popular que nadie puede negar su valía. Y además un hombre talentoso. Entonces, a ver, yo estoy convencido que no es el único gobierno que ha dado asilos. Y no solamente a correístas, hay otros gobiernos que también han dado asilos. Entonces, resulta que todos los otros gobiernos están equivocados. No. Donde usted tiene una coincidencia de hechos y permite que otros gobiernos, además del de México, que den asilos, es que los gobiernos están coincidiendo en que hay una persecución política. Y eso ya se vuelve una cosa bien grave. ¿Cree que ese es
es una prueba de que realmente los correístas están siendo perseguidos políticos. O sea, yo estoy percibiendo como abogado, yo no soy, en esto no se trata de político ni de ciudadano, sino como abogado. El sentido común, porque usted dice ante la evidencia, ante la lógica, si un gobierno le da asilo político y el otro le da asilo político y a diferentes personas, es que hay algo de coincidencia en lo que están diciendo, que usted no ha visto, porque usted no ha visto ningún documento del proceso, pero que ellos para dar el asilo tienen que verlo. Entonces, ellos que han revisado los juicios llegan a esta conclusión. Pero ahora, digamos, los correístas siempre se hacen llamar de manos limpias. Cuando el gobierno de Lenín Moreno, cuando Moreno salió a decir a cámaras que ellos estaban detrás de un golpe de Estado, ellos lo negaron completamente, dijeron que se presentarían a la justicia y no tienen ningún problema porque no deben nada. No deben nada, pero se van a asilar a una embajada y Virgilio Hernández no aparece. ¿Cómo podemos entendernos? No debes nada, pero te vas. A ver, yo creo que debe entender en el sentido de que ¿qué garantías tienen los que se quedaron, como la señora Pavón está presa? Sin ningún tipo de garantías para poderse defender. Le allanaron su casa, se la llevaron detenida. Entonces, ¿usted qué garantía le va a dar a los que se quedan? ¿Para hacer escarnio, para ser exhibidos como chivo expiatorio? Ahora no hay garantías, dice usted, en el país, en los procesos yo judiciales. le pregunto a usted, lo estoy viendo. O sea, si usted estuviese entre los opositores, que se anuncia a viva voz que los van a perseguir, ¿usted se queda o se va? Como garantía suya. Es que el ser humano también tiene derecho a proteger su persona, su integridad, su honor. Entonces no puede usted pedirle que se inmolen solamente porque eso demuestra, ¿no es cierto?, que son inocentes. Si son arrastrados de la manera más perversa, eso es una cosa que yo no puedo compartir. Permítame no compartir. Soy abogado, entonces hay cosas que a mí me enervan, y esto me enerva. Son mis rivales, los he enfrentado toda la vida y les he dado duro. Usted puede revisar a lo largo de estos 10 años todo lo que dije de ellos, pero me parece que hay excesos, y esos excesos no lo merece ninguna persona. Pero también creería que es justificable la salida de los Alvarado, la salida de Patiño del país. No existen garantías, o sea, los justificamos a estos señores que realmente estuvieron en el gobierno de Correa, que evidentemente hay pruebas de que tuvieron corrupción. Vea, yo creo que toda persona que es responsable de una infracción debe ser juzgado con garantías. Y estas garantías implican, ¿no es cierto?, asegurarle una defensa equitativa. Si eso no existe, estamos ante un show, ante un montaje que no tiene ningún valor. Y justificamos, también le pregunto ahora a Correa, que está en Bélgica y no viene aquí a enfrentar la justicia, ¿no? Porque realmente si tiene garantías de que no hizo nada, que venga a enfrentar la justicia. ¿Usted cree que él va a tener garantías si viene? O sea, yo le pregunto, ¿usted como periodista, como ciudadana, cree que...? Ahora yo soy la que pregunto y más bien a usted como abogado le hago la pregunta, porque yo soy ahora la que pregunta, perdón, ¿no? O sea, si una persona en su sano juicio se da cuenta de lo que está pasando aquí, no va a venir pues, a sacrificarse. Él está, entiendo yo, precautelando su propia integridad. Entonces, a ver, pensemos que se viene, como vino en su momento Lucio, y salió inocente de todo lo que le acusaban a Lucio. Pero Correa, a diferencia de Lucio, si viene acá, puede generar un caos social, porque hay gente que lo respalda, hay gente que lo sigue. Eso es algo que tampoco se puede negar. Es decir hoy, Correa está acabado, no existe, es mentirle pues al país y mentirse uno mismo. Correa existe y tiene un resultado electoral importante. En la última elección logró colocar prefectos, alcaldes, concejales, a personas que ni siquiera caminaron, que no pusieron ni un cartel, fueron elegidos. Logró unas cuantas dignidades, ¿no? Tampoco podemos decir que fue una victoria aplastante, logró unas cuantas dignidades porque el correísmo sigue vivo aquí y nadie lo niega. Si usted participa en unas cuantas dignidades y de esas cuantas, del 100%, mete 90%, no es que logró unas cuantas, superó la expectativa de lo que podía hacer. Estos son números, Gabriela, y los números no fallan. Entonces, si uno quiere enfrentarlo a Correa, como lo vamos a enfrentar seguramente después de 2 años, tenemos que saber contra quién nos vamos a enfrentar y no estar engañados, porque para ganar hay que conocer al enemigo y hay que respetarlo. No se trata aquí de atacarlo, el ataque no da ningún resultado. Eso lo ha demostrado históricamente la realidad de la humanidad. Yo le quiero preguntar una cosa,
¿Cómo es que a Correa, que le han dicho de todo, terminó metiendo prefectos, alcaldes y concejales? O sea, debemos tenerlo para el 2021. O sea, si uno entiende de política, él es un rival muy fuerte y muy importante. Es lo que yo percibo. Tal vez no le guste lo que le estoy diciendo. No, yo solo únicamente le estoy preguntando. Pero mi deber es afirmar algo que yo veo y que no puedo ocultar. Yo dije, las medidas las van a revocar. Lo dije el día que el Consejo se reunió para no aceptar la alzada de gasolina. Y en mi intervención dije, debe el gobierno conversar y debe revocar estas medidas. 8 días después la revocó. Mira, doctor, analicemos el tema de Correa un poco. Una cosa es que él tenga poder todavía, que pueda llegar a las elecciones 2021 popular y tal vez ganar, no sé. Pero otra cosa es, ¿realmente tiene las posibilidades? O sea, no, él no puede ser candidato. Él no va a ser candidato. Él no puede porque tiene horas de prisión, porque tiene imposibilidad de ser candidato, pero puede poner un candidato. ¿Y cree que por eso él también está pidiendo unas elecciones anticipadas desesperadamente antes de tener una sentencia en el caso Arroz Verde? La elección anticipada, Gabriela, es solamente un tema político, es un tema llamativo. No, nadie te va a aceptar una elección anticipada porque la elección es para elegir por el periodo que falta. Y faltando tampoco, nadie se va a lanzar, por ejemplo, a asambleísta por 1 año y medio, para hacer 1 año y medio más. No. Tal vez Correa sí, asambleísta por el exterior y así gana inmunidad y regresa al país como si nada, ¿no? No, la inmunidad, no. A diferencia de otros países como Argentina, el que tiene una función pública o cuando es candidato goza de completa inmunidad y no lo pueden detener. Como es el caso, por ejemplo, del presidente Menem. Estuvo 20 años procesado, con orden de prisión 20 años, pero era senador. Después de 20 años en una casación que duró mucho tiempo, le revocaron la orden de prisión y lo declararon inocente. Como el caso de Cristina Kirchner, que tiene orden de detención y está procesada, pero no puede estar presa porque tiene inmunidad. Eso ocurre en Argentina, en el Ecuador no ocurre eso. ¿De acuerdo? Con una orden de prisión, por mucha inmunidad que tengas, vas a ser detenido apenas llegues al país. No podría poner un candidato. Eso. Es que es lo que va a ocurrir. Él va a auspiciar a alguien. Entonces los posibles candidatos están siendo detenidos o están asilándose. O sea, los más cercanos a él son los que están persiguiendo para que ese delfín no pueda ser elegido cercano a él. Es lo que yo percibo y lo percibe cualquier persona que tenga un poco de visión política en el país. Perfecto, doctor, me quedo con eso. Muchas gracias por acompañarnos y analizar el tema con nosotros y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse en la entrevista. Como les dijimos, estamos desde Guayaquil y queremos mandar un saludo especial a Anderson Boscan, que pronto regresará. Ya sé que los están extrañando, nosotros también lo extrañamos mucho. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Estaremos con más de Café La Posta el día de mañana, así que aprovechen su día. Chao.